Imagina que abres los ojos una mañana de sábado y piensas, qué extraño, ¿por qué hace tanto frío? ¿Estaré enfermo? No es un frío normal, es cortante, húmedo, ominoso. Notas los pies tan helados que apenas los sientes, como si se te fueran a desprender del cuerpo, poco a poco, dedo a dedo. Los masajeas para entrar en calor. Te levantas de la cama y lo primero que haces es ponerte unos calcetines y ropa de abrigo sobre el pijama. Tiritando, te asomas a la ventana. Está lloviendo, de forma constante, metódica e implacable. Tragas saliva. Presientes que algo muy, muy malo ocurre. Haces caso omiso de tu intuición y decides continuar con tu fin de semana. Mientras desayunas, oyes cómo repiquetea la lluvia contra las paredes y el techo. Reflexionas, sí, esto es extraño, muy, muy extraño. No es raro que llueva o que haga frío. Lo extraño es que esté ocurriendo en un sábado de agosto, en el hemisferio norte. Media hora más tarde, sale a la calle con abrigo, gorro y paraguas para hacer la compra de la semana. El día está tan oscuro que casi parece de noche. Sigue intentando ignorar tan caprichoso fenómeno meteorológico, pero cada vez te resulta más difícil. Cuando entras al supermercado, te das cuenta al instante de que hay algo que no marcha bien. Las estanterías están prácticamente vacías. El pasillo de las verduras está tan desolado que no quedan ni las hojas de las zanahorias. Con la carne y el pescado ocurre lo mismo. Incluso el pan, el arroz y las conservas escasean. Cuando llevas tu patética compra a la caja registradora, te das cuenta de que no hay ningún dependiente que te pueda atender. Y de algo incluso peor, la gente no está pagando por lo que se lleva. Todos a tu alrededor están saqueando el supermercado. Incluso ves a un par de personas pegándose por una mísera barra de pan. ¿Esto es lo que nos espera este verano? Te preguntas mientras el miedo atenaza tu alma. ¿Tan solo frío y hambre? Cierras los ojos, los abres, despiertas de la pesadilla y vuelves a la realidad. Me estás mirando. Estás viendo un vídeo de YouTube en una pantalla. Y seguramente piensas que este escenario hipotético que te he contado es algún tipo de historia de terror de la que te voy a hablar durante los próximos minutos. Pero siento contradecirte. Esto no solo ocurrió, sino que podría volver a ocurrir. El contenido de este vídeo no es ciencia ficción, sino hechos reales e históricos. Y no ocurrieron hace milenios, en absoluto. Fue hace apenas 2 siglos. Sin embargo, la literatura sí que tiene algo que ver en todo esto. Porque si los acontecimientos mundiales que te voy a relatar no hubieran ocurrido y, por consiguiente, afectado a las vidas de ciertos escritores, algunos de los cuales es posible que conozcas, la literatura de terror a día de hoy no sería la misma. Prepárate porque vamos a viajar en el tiempo, exactamente a 1816. Vamos a viajar al año sin verano. Hola lectores valientes, soy M. Escabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. Pues bien, me dejo de intriga y de suspense y vamos al grano. Empecemos por un poco de contexto histórico. ¿Qué ocurrió en 1816 que resultó tan terrible para la humanidad? ¿Por qué lo llaman el año sin verano? Y aún más importante, ¿por qué os estoy hablando de esto en un canal de literatura? Por cierto, si te está gustando este vídeo, te recuerdo que puedes apoyarme suscribiéndote, activando las notificaciones, regalándome un me gusta o poniendo un comentario aquí abajo para que el algoritmo recomiende mi canal. Muchísimas gracias. Como ya he dicho, todo lo que voy a contar a continuación ocurrió de verdad, por increíble que parezca. Así que presta mucha atención a mis palabras. Para comprender el origen del año sin verano, debemos retroceder un poco más en el tiempo, concretamente al 10 de abril de 1815. Justo un año antes. Ese día el volcán Tambora de la isla Sumbawa, en Indonesia, entró en erupción, pero no fue una corriente. Estamos hablando de la mayor erupción volcánica de la historia humana, al menos que hayamos podido registrar. Los daños materiales ascendieron a 25 millones de dólares y desgraciadamente entre 10.000
y 11.000 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la erupción. Aunque esto no fue nada comparado con lo que vino después. La lluvia de ceniza durante los siguientes días fue tan monstruosa que destruyó todos los cultivos, no solo de la isla de Sumbawa, sino también de las cercanas Lombok y Bali. Como consecuencia, el hambre y las enfermedades empezaron a extenderse por el archipiélago, cobrándose la vida de entre 49.000 y 90.000 personas. Y aquí no terminaron los desastres, que además afectaron a todo el planeta Tierra, no solo a Indonesia. De la misma manera que una guerra atómica desencadenaría lo que conocemos como invierno nuclear, existe una versión de este fenómeno que no precisa de la intervención humana. Hablamos del invierno volcánico. Un ejemplo fue el de nuestra historia. La inusualmente virulenta erupción del volcán Tambora liberó tal cantidad de dióxido de azufre a la estratosfera que se convirtió en un velo de polvo de ácido sulfúrico en aerosol alrededor de la Tierra. El aerosol tiene el efecto de reducir el calor solar que llega a la superficie del planeta, lo que llevó a un drástico descenso de las temperaturas. No obstante, esto no sucedió de inmediato, sino que fue un proceso gradual. En Europa, prácticamente nadie se estaba enterando o estaba prestando atención a esta erupción volcánica. Justo acababan de terminar las guerras napoleónicas y el viejo continente estaba poco a poco comenzando a recuperarse de los desastres bélicos. Cuando los europeos levantaron la vista al cielo, se dieron cuenta de algo muy inusual. Las puestas de sol eran mucho más interesantes que de costumbre, rojas, intensas y vigorosas, espectaculares como jamás se habían visto debido a la tefa volcánica o piroclastos en suspensión en la atmósfera, algo que plasmaron diversos pintores sin saber el motivo del fenómeno durante aquel año y los años posteriores. Tomemos este ejemplo del artista romántico inglés William Turner, que pintó al óleo en 1828 el canal de Chichester, o incluso más esclarecedor es el caso del pintor germano y también romántico Caspar David Friedrich. Este óleo, El monje ante el océano, data de 1808 o 1810, es decir, de antes de la erupción, mientras que este otro, Dos hombres ante el océano, es de 1817. Como comprenderá, no todos fueron atardeceres bonitos para los europeos. De hecho, el clima y las precipitaciones comenzaron a verse afectadas al cabo de los meses. Ya entrado 1816, empezó a llover y nevar en lugares habitualmente secos y durante estaciones normalmente calurosas. Las temperaturas descendieron bruscamente. Las lluvias y las inclemencias climatológicas malograron las cosechas y las echaron a perder. Esto, unido a la posguerra napoleónica en el continente europeo, causó numerosas hambrunas que llevaron a la población a asaltar las reservas de grano y patatas, la base de la alimentación de la época. Especialmente violentas fueron las revueltas en Gran Bretaña y Francia, donde la gente, presa del pánico y del hambre, comenzó a robar en todas las panaderías y almacenes que encontraban, aunque estos hechos palidecieron en comparación con los linchamientos, robos y asesinatos que ocurrieron en Suiza, donde el frío y el hambre obligaron al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional. El invierno volcánico no afectó solo a Europa, por supuesto. En numerosos lugares de Estados Unidos se congelaron ríos y lagos por primera vez en siglos, y en la región de Nueva Inglaterra se multiplicó por 8 el precio de la avena. Por otra parte, en China sucedió más de lo mismo. Hubo nevadas veraniegas y se perdieron todas las cosechas de arroz de numerosas regiones, como por ejemplo la provincia de Yunnan. Pero por el bien de la extensión de este vídeo, volvamos a Europa. Y además, como si fuéramos dioses, no observemos la situación del continente en conjunto, sino las vidas de un reducido grupo de escritores que, debido a estas inusuales circunstancias de 1816, el año sin verano, cambiaron la historia de la literatura de terror y me atrevería a decir que de la literatura en general para siempre, algo que veremos a continuación. Año 1816. Lugar Cologne, Suiza, cerca del lago de Ginebra. Edificio Villa Diodati. Durante el año sin verano, el poeta inglés George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron, quizá te suene, comenzaba a caer en desgracia debido a numerosos escándalos. Uno muy sonado es que su esposa, Ana Isabel Noel Byron, que pasó a la historia como Lady Byron o Annabella, se divorció de él con la ayuda de los padres de ella debido a las continuas infidelidades de Lord Byron. A esto se sumaron las deudas cada vez mayores del poeta y los rumores de incesto con su medio hermana Augusta María Leigh. El resultado fue que en
en abril de 1816 se marchó de Inglaterra para nunca volver junto con su médico personal John William Polidori, que también aspiraba a ser un gran escritor. Llegaron al lago suizo de Ginebra en mayo y allí, casualmente, trabaron amistad con otros viajeros ingleses, el también poeta Percy Bysshe Shelley y su futura esposa Mary Godwin, mundialmente conocida a día de hoy como Mary Shelley. Además, los novios viajaban junto con la hermanastra de Mary Shelley, llamada Claire Claremont, por la que también había tenido una relación sentimental Lord Byron. En honor a la verdad, Lord Byron se había tirado a medio Londres porque se ve que le explotaba una vena si pasaba más de 5 minutos sin meter la puta. En fin, Lord Byron, junto con los Shelley, alquiló la Villa Diodati, esta hermosa mansión junto al lago de Ginebra, entre el 10 de junio y el 1 de noviembre de 1816. Pero lo que todos habían planeado como una bucólica escapada veraniega se tornó en una aburrida y soporífera reclusión. Debido a las inclemencias climatológicas del año sin verano, a la lluvia, el frío y las tormentas, apenas pudieron salir de la Villa Diodati durante su estancia, lo que llevó, como ya he ido adelantando, a una serie de acontecimientos que cambiaron para siempre la historia de la literatura universal. Aburridos, los 5 ingleses empezaron a entretenerse leyendo historias de fantasmagorianas o antología de historias de apariciones, espectros, espíritus y fantasmas. Una traducción al francés de Jean-Baptiste Benoît Héret de un libro de cuentos de origen alemán. No pienso pronunciar nada remotamente francés por el resto del vídeo. A raíz de estas lecturas, Lord Byron retó al resto del grupo a escribir sus propias historias para ver quién podía crear la más terrorífica. Aunque solo 2 participantes terminaron su historia, fue más que suficiente para revolucionar el incipiente género de la literatura de terror. Por un lado, y con solo 18 años, Mary Shelley concibió durante su estancia en la Villa Diodati el primer borrador de Frankenstein o el moderno Prometeo, que luego publicó en 1818. Una novela gótica realmente adelantada a su tiempo que camina entre la literatura de terror y uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción moderna. Y por el otro lado, Polidori, el médico de Lord Byron, dio forma a la imagen clásica del vampiro, tal y como lo conocemos hoy día, con su obra homónima El vampiro, publicada en 1819. Para ello se inspiró en la obra inacabada de Lord Byron, El entierro, también de temática vampírica, y con la que guarda ciertas similitudes. No obstante, fue Polidori el que logró fusionar las distintas leyendas y mitos vampíricos que circulaban por Europa de forma coherente y lógica, y con un protagonista noble con una doble vida, la de un ser que bebe la sangre de sus víctimas para sobrevivir. Llegado a este punto, recapitulemos un poco. El tiempo es misterioso y sorprendente. Un hecho da lugar a una infinidad de otros hechos, que se ramifican como las ramas de un árbol, y eliminarlo supondría eliminar todos los hechos posteriores y futuros que surgieron como consecuencia de esa circunstancia primera. De no haberse producido la erupción del volcán Tambora, hoy día no se recordaría 1816 como el año sin verano. Miles y miles y miles de vidas se hubieran salvado, y quién sabe cómo habría cambiado la historia gracias a los descendientes de todos aquellos supervivientes. De la misma manera, estos 5 viajeros ingleses, sí, podrían haber coincidido durante su viaje a Suiza e incluso haberse alojado en la misma Villa Diodati, pero probablemente en una realidad alternativa sin inviernos volcánicos se hubieran dedicado a pasear alrededor del lago de Ginebra, a bañarse o a dormir y retozar debajo de los cipreses al calor del verano. El propio Lord Byron lo reflejó en este fragmento de su poema Oscuridad, o Darkness en inglés, que escribió el mismo año sin verano, en 1916. Un sueño tuve que no del todo un sueño fue. El sol brillante extinto estaba, y las estrellas en el eterno espacio por la oscuridad erraban, sin brillo y sin rumbo, y la helada tierra, ciega y opaca, en el aire sin luna se mecía. La aurora vino y fue y regresó, sin traer un nuevo día, y olvidaron los hombres sus pasiones en el miedo de aquella su desolación, y los corazones todos volcados fueron en egoísta plegaria por luz, y vivieron junto a fogatas, y los tronos, los palacios de reyes coronados, las chozas, las moradas de todos los seres vivientes, quemados fueron en hogueras. No estamos hablando de poca cosa. Todo el mundo, aunque no haya leído una novela en su vida, conoce a Frankenstein y a los vampiros, porque ya son parte de la cultura popular. Han aparecido en videojuegos, películas
y hasta en peluches. E incluso vamos a ir un paso más allá. Como ya he dicho, la literatura no sería la misma de hoy sin las aportaciones de Mary Shelley y Polidori. La influencia de Frankenstein es incuestionable. Y qué decir de la figura del vampiro que amalgamó Polidori. De hecho, sin él es muy probable que Bram Stoker, autor de Drácula, del que ya he hablado en el canal, nunca hubiese escrito 8 décadas después, en 1897, la novela que le hizo inmortal después de su muerte, y que definitivamente popularizó la figura moderna del vampiro aristócrata. Todo esto son azares que cambiaron la historia. Azares geológicos, azares climatológicos y azares tanto humanos como literarios. Ahora te toca a ti. ¿Cómo crees que hubiera sido el mundo y la literatura de no haberse producido toda esta serie de casualidades encadenadas? Te leo aquí abajo en comentarios. Bueno, lectores valientes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia sobre el año sin verano y los orígenes de la literatura de terror moderna. Antes de despedirme, me gustaría darle las gracias a los miembros del canal, Ray Miranda, David Cañas y Seba Flores, por su apoyo y por hacer todo esto posible. Si quieres ser miembro, solo debes pulsar en el botón unirme que aparece debajo de mis vídeos o en la página de inicio de mi canal. Sin más, os deseo lo mejor, os quiero muchísimo y nos vemos en el Santo Reino. ¡Adiós!